Bueno, vamos más ejemplos para que usted vea. Otro ejemplo. Recuerde que la regla general es f de x es igual a x a la n, y nos dice que f' de x es igual a n de x a la n menos 1. Digamos que tú tengas esto. F de x igual a raíz de x. Entonces tú dices, oye, este está aquí bien complejo. Porque, ¿quién es n? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Quién es el n ese que está aquí? Aquí yo no tengo n. Pero aunque no lo tenga, yo puedo hacer que mi f de x se transforme en lo que se llama como exponente fraccionario, x a la 1 medio. Pero recuerde que hay una regla que te dice, raíz de n de x a la m es igual a x a la m entre n. Para este caso, el m es 1, por eso que queda 1 medio. Una vez que lo tengas así, usted puede aplicar derivada. F' de x es igual, este número que está aquí, él simplemente baja. Por x a la 1 medio se le resta 1 según la regla. Un medio menos 1. Y esto nos dice aquí que f' de x es igual a 1 medio de x, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Muchas veces se queda hasta ahí. Otras veces se le simplifica un poco más, pero para nuestros fines lo vamos a dejar hasta ahí, en la simplificación. Bueno, y así va la regla. Otra regla que se usa es, vamos a suponer, si f mayúscula, digamos, es igual a una constante por una f minúscula, esto nos dice que f' mayúscula de x va a ser igual a la constante por f' de x. Y fíjate que la constante ni se toca. O sea que cuando tú tengas una función, un número multiplicando una función, usted no se preocupe por la constante. Simplemente la sacas y derivas la función que tienes allí. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a suponer que tú tengas f de x es igual a 5 x a la 6. Usted hace esto. Bueno, f' de x, la constante la dejas ahí quietecita. Ahora voy a derivar x a la 6. Y después que hagas eso, derivas x a la 6. Por ejemplo, esto va a ser 5 x a la 6 según la regla de la derivada esta que tengo aquí. Sería 6x a la 6 menos 1, 5. Una vez que lo tengas allí, f' de x va a ser igual a 6 por 5 serían 30 x a la 5. Bien. Y esa es la derivada de esa función ahí usando
esa regla que estén ahí. Esa regla obviamente se puede ampliar para funciones más complejas allí. Pero bueno, además de eso, usted puede tener no una sola función, sino puede tener una, un conjunto de funciones. Puede, puede tener un conjunto, por ejemplo, su suma de funciones, por ejemplo, sea F y W, funciones derivables. Entonces, vamos a poner aquí, F grande es igual a F minúscula más o menos G minúscula más o menos W minúscula. Esto nos dice que la derivada de la función es la derivada de cada una de ellas. F de X más o menos G' de X más o menos W' de X. O sea, ejemplo, digamos que usted tiene F de X igual menos X a la 5 más 2X a la 3 más X. Entonces usted puede obtener cuál es la derivada de esa función mediante la derivada de X va a ser igual mediante la derivada de cada una de ellas. ¿Ves? Prima, 2X a la 3 prima, más X. Vamos a poner aquí más 3. Y también aquí. Entonces usted debe de ir derivando cada una de ellas ahí. Por ejemplo, f de x' es igual, esto es un 5 aquí. Ese 5 tiene que bajar. 5x, 5 menos 1, 4 quedaría aquí. Porque recuerda que se le resta 1 ahí. Este 3 multiplica ese 2 que está allí. Entonces sería 2 por 3, 6. X se le resta 1, quedaría por 2. La derivada de X usted no tiene ni siquiera que pensar. Ya usted sabe que la derivada de X es 1. Y la derivada de 3 es 0. No piense. Como es 0, ella ya no debería de estar ahí. Y listo. No pasa nada. Acaba de derivar una función polinómica. Usted puede tener otro ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, 3 raíz de X a la raíz de X a la 5, por ejemplo, menos 4 entre X a la 3. Más 5 por X. Más 44. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted no puede todavía ir a aplicar el concepto de derivado. Usted tiene que transformar esa expresión. Entonces usted dice, bueno, f de X, vamos a transformar. Esto sería X a las 5 medios. ¿Por qué? Porque aquí está un 2 y aquí está un 5. Entonces serían 5 medios. Usted está preparando la expresión. Este X, como está en la parte inferior, con la potencia positiva, con el exponente positivo, usted lo sube negativo el exponente para que esté en la parte de arriba. 5x
más 44. Ahora ya la tiene de una forma para derivar. Entonces, usted puede decir aquí. Ahora derivamos. Se aplica la derivada, mira lo que ocurre. La derivada de x es igual, ese 3 queda allí. Recuerde que el 3 cuando está con una constante, esos números usted ni los toca. Ese numerito aquí va a quedar 5 tercios baja por la regla de las derivadas. A ese 5 medios, perdón, tengo que restarle 1. Menos 4, ese 4 queda tranquilo ahí, ese menos 3 baja, esa x quedaría menos 3, se le resta 1. Ese 5x es simplemente 5, porque al 5 no le pasa nada. Y la derivada de x usted puede decir que es 1. Y ese 44 es 0, porque es una constante. Una vez que usted lo tenga así, usted ordena. O bueno, no, simplifica. 3 por 5, 15. 15 medios de x. Usted agarra 5 medios menos 1. 5 medios menos 1 sería 5 menos 2 entre 2. 5 menos 2, 3 medios. Bueno, entonces este índice, este exponente que está allí, va a cambiar por 3 medios. Este menos por menos cambia para más, 4 por 3, 12. Y este sería menos y me quedaría menos 4. Usted tiene que prestar atención aquí. El exponente es negativo y recuerde que el exponente se le resta 1. Y como se le resta 1, debe de quedar menos 2. Obviamente queda menos 3, menos 1 sería menos 4. Este 5 por 1 serían 5 y el otro 0 no se coloca. Y has derivado una expresión un poco más compleja de lo habitual.